El microprocesador, o simplemente procesador, es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el cerebro de un computador. Es el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. Las primeras calculadoras electrónicas requerían entre 75 y 100 circuitos integrados. Después se dio un paso importante en la reducción de la arquitectura de la computadora a un circuito integrado simple, resultando uno que fue llamado microprocesador. Sin embargo, es totalmente válido usar el término genérico procesador, dado que, con el paso de los años, la escala de integración se ha visto reducida de micrométrica a nanométrica. Y además, es, sin duda, un procesador. Cantidad de transistores de los procesadores. El primer microprocesador fue el Intel 4004-2, producido en 1971. Se desarrolló originalmente para una calculadora y resultó revolucionario para su época. Contenía 2300 transistores, era un microprocesador de arquitectura de 4 bits que podía realizar hasta 60.000 operaciones por segundo trabajando a una frecuencia de reloj de alrededor de 700 kHz. El primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 8008, desarrollado a mediados de 1972 para su uso en terminales informáticos. El Intel 8008 integraba 3300 transistores y podía procesar a frecuencias máximas de 800 kHz. El primer microprocesador realmente diseñado para uso general, desarrollado en 1974, fue el Intel 8080 de 8 bits, que contenía 4500 transistores y podía ejecutar 200.000 instrucciones por segundo trabajando a alrededor de 2 MHz. El primer microprocesador de 16 bits fue el 8086, seguido del 8088. El 8086 fue el inicio y el primer miembro de la popular arquitectura x86, actualmente usada en la mayoría de los computadores. El chip 8086 fue introducido al mercado en el verano de 1978, pero debido a que no había aplicaciones en el mercado que funcionaran con 16 bits, Intel sacó al mercado el 8088, que fue lanzado en 1979. Llegaron a operar a frecuencias mayores de 4 MHz. El microprocesador elegido para equipar al IBM Personal Computer AT, que causó que fuera el más empleado en los PC compatibles entre mediados y finales de los años 1980 fue el Intel 80286, también conocido simplemente como 286. Es un microprocesador de 16 bits, de la familia x86, que fue lanzado al mercado en 1982. Contaba con 134.000 transistores. Las versiones finales alcanzaron velocidades de hasta 25 MHz. Uno de los primeros procesadores de arquitectura de 32 bits fue el 80386 de Intel, fabricado a mediados y fines de la década de 1980. En sus diferentes versiones llegó a trabajar a frecuencias del orden de los 40 MHz. El microprocesador DEC Alpha se lanzó al mercado en 1992, corriendo a 200 MHz en su primera versión, en tanto que el Intel Pentium surgió en 1993 con una frecuencia de trabajo de 66 MHz. El procesador Alpha, de tecnología RISC y arquitectura de 64 bits, marcó un hito, declarándose como el más rápido del mundo, en su época. Llegó a 1 GHz de frecuencia hacia el año 2001. Irónicamente, a mediados del 2003, cuando se pensaba quitarlo de circulación, el Alpha aún encabezaba la lista de los microprocesadores más rápidos de Estados Unidos. Los microprocesadores modernos tienen una capacidad y velocidad mucho mayores, trabajan en arquitecturas de 64 bits, integran más de 700 millones de transistores, como es en el caso de la serie Core i7, y pueden operar a frecuencias normales algo superiores a los 3 GHz. Buses del procesador. Todos los procesadores poseen un bus principal o de sistema por el cual se envían y reciben todos los datos, instrucciones y direcciones desde los integrados del chipset o desde el resto de dispositivos. Como puente de conexión entre el procesador y el resto del sistema, define mucho del rendimiento del sistema, su velocidad se mide en bits por segundo.
Ese bus puede ser implementado de distintas maneras, con el uso de buses seriales o paralelos y con distintos tipos de señales eléctricas. La forma más antigua es el bus paralelo en el cual se definen líneas especializadas en datos, direcciones y para control. En la arquitectura tradicional de Intel, usada hasta modelos recientes, ese bus se llama Front-Side Bus y es de tipo paralelo con 64 líneas de datos, 32 de direcciones además de múltiples líneas de control que permiten la transmisión de datos entre el procesador y el resto del sistema. Este esquema se ha utilizado desde el primer procesador de la historia, con mejoras en la señalización que le permite funcionar con relojes de 333 MHz haciendo 4 transferencias por ciclo. En algunos procesadores de AMD y en el Intel Core i7 se han usado otros tipos para el bus principal de tipo serial. Entre estos se encuentra el bus hipertransport de AMD, que maneja los datos en forma de paquetes usando una cantidad menor de líneas de comunicación, permitiendo frecuencias de funcionamiento más altas y en el caso de Intel, KickPad. Los microprocesadores de Intel y de AMD, desde antes, poseen además un controlador de memoria de acceso aleatorio en el interior del encapsulado, lo que hace necesario la implementación de buses de memoria del procesador hacia los módulos. Ese bus está de acuerdo a los estándares de DRDGD que consisten en líneas de bus paralelo, para datos, direcciones y control. Dependiendo de la cantidad de canales pueden existir de 1 a 4 buses de memoria. Núcleos. En un procesador moderno tienes más de un núcleo de procesamiento. De esta forma la computadora será capaz de realizar varias tareas a la vez. A mayor número de núcleos el equipo tendrá menos problemas para ejecutar varias aplicaciones a la vez. El sistema, por tanto, responderá de manera cómoda, aunque una tarea monopolice un núcleo. Como regla general, a mayor número, mejores prestaciones y más caros. Sin embargo, por desgracia, existen pocas aplicaciones que puedan sacar partido a más de 4 de ellos. Subprocesos. Intel utiliza una tecnología llamada hiperthreading. Gracias a ella consigue duplicar el número de tareas que es capaz de ejecutar cada núcleo en un determinado momento. Un equipo con esta tecnología parecerá tener el doble de núcleos. AMD realiza su propia versión con CMT. En este caso replica casi todo el núcleo en bloques de 2 unidades excepto la unidad de punto flotante que es compartida. Esto puede hacer que tenga ciertos problemas con las prestaciones que es capaz de dar a algunas aplicaciones que hagan mucho uso de números flotantes. Un procesador que soporte tanto hiperthread como CMT no tendrá las mismas prestaciones que otro con núcleos reales, pero es una mejora. Litografía. En este caso nos referimos a la tecnología de fabricación. Es el tamaño de puerta mínimo que puede alcanzar en un transistor medida en nanómetros. Un procesador está compuesto por millones de transistores. A menor tamaño, mayor número de ellos se pueden incluir en el mismo espacio. El procesador podrá por tanto tener más lógica interna. Esto lo han utilizado los fabricantes para añadir más núcleos, una pequeña unidad de procesamiento de gráficos o más memoria interna. Otro punto de mejora es la velocidad y la potencia consumida. Al aumentar la velocidad, las computadoras consumen cada vez más, pudiendo llegar a quemarse. Transistores más pequeños, consumen menos y por lo tanto pueden darte mayores prestaciones con la misma potencia. Benchmark. El benchmark es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o componente del mismo, frecuentemente en comparación con el que se refiere específicamente a la acción de ejecutar un benchmark. Más formalmente puede entenderse que un benchmark es el resultado de la ejecución de un programa informático o un conjunto de programas en una máquina, con el objetivo de estimar el rendimiento de un elemento concreto, y poder comparar los resultados con máquinas similares. En términos de ordenadores, un benchmark podría ser realizado en cualquiera de sus componentes, ya sea CPU, RAM, tarjeta gráfica, etc. También puede ser dirigido específicamente a una función dentro de un componente, por ejemplo, la unidad de coma flotante de la CPU. O incluso a otros programas. Tipos de benchmarks. Test de bajo nivel. Miden directamente el rendimiento de los componentes. Ejemplo. El reloj de la CPU, los tiempos de la RAM y de la caché SRAM, tiempo de acceso medio al disco duro, latencia, tiempo de cambio de pista, etc. Test de alto nivel.
están más enfocados a medir el rendimiento de la combinación componente-controlador, o de un aspecto específico del sistema, como por ejemplo el rendimiento de S con ficheros, o el rendimiento de una determinada combinación de componentes. Controlador, SO, aplicación. Millones de instrucciones por segundo o MIPS. Del inglés Millions of Instructions per Second, es una forma de medir la potencia de los microprocesadores. Sin embargo, esta medida solo es útil para comparar procesadores con el mismo conjunto de instrucciones y usando benchmarks que fueron compilados por el mismo compilador y con el mismo nivel de optimización. Esto es debido a que la misma tarea puede necesitar un número de instrucciones diferentes si los juegos de instrucciones también lo son. Y por motivos similares en las otras dos situaciones descritas. En las comparativas, usualmente se representan los valores de pico, por lo que la medida no es del todo realista. La forma en que funciona la memoria que usa el procesador también es un factor clave para la potencia de un procesador, algo que no suele considerarse en los cálculos con MIPS. Debido a estos problemas, los investigadores han creado pruebas estandarizadas tales como SPECINT para medir el funcionamiento real, y las MIPS han caído en desuso. Gracias, se les agradece su atención.